Todas las mañanas, el agente Ryan recorría el mismo tramo de carretera tranquilo a las afueras de la ciudad. Pero un jueves de niebla, un perro desaliñado y cojeando llamó su atención. Trotaba solo, como si tuviera que ir a algún sitio importante. Curioso, Ryan decidió seguirlo desde la distancia. Pensó que tal vez solo estaba perdido, tal vez tenía hambre. Pero a medida que pasaban los minutos y el perro se adentraba más en el bosque, algo le dijo que no era un perro callejero cualquiera. Cuando Ryan vio finalmente a dónde le llevaba el perro, se puso de rodillas y rompió a llorar. Cada ciudad tiene sus rincones tranquilos, lugares donde la vida parece detenerse, y el único sonido es el susurro del viento entre los árboles. Para el agente Ryan Keller, ese tranquilo tramo de carretera a las afueras de Pine Hollow siempre había sido uno de esos lugares. Patrullas rutinarias, los mismos campos, los mismos árboles. Nunca pasaba nada allí, hasta aquella mañana. Era temprano, justo después del amanecer. La niebla aún se adhería a la hierba como una manta, y Ryan estaba bebiendo su café tibio cuando algo se movió en el borde de su visión. Un perro. No un perro cualquiera, un chucho de tamaño mediano, todo pelaje enmarañado y ojos cansados, cojeando lentamente por la carretera con una extraña determinación. Sin collar, sin correa, sin señales de un dueño. Simplemente moviéndose. Ryan redujo la velocidad de su coche patrulla. El perro no se detuvo ni se dio la vuelta. Simplemente le miró solo una vez y siguió su camino. No sabía por qué lo seguía. Quizá fuera instinto, o la forma en que el perro lo había mirado, algo en su mirada parecía humano. Como si el perro intentara decir algo. No lo comunicó por radio. No quería explicar que estaba siguiendo a un perro callejero cojeando por el bosque. Sonaba ridículo. Y sin embargo, no podía evitar la sensación de que este perro necesitaba que él viera algo. Lo siguió a una distancia prudente, para no asustarlo. El perro no dejaba de mirar hacia atrás, como si quisiera comprobar que todavía estaba allí. Después de unas cuantas vueltas, la carretera desapareció en un camino de tierra desgastado que atravesaba un denso bosque de pinos. Ryan vaciló. En una hora terminaba su turno. Ese no era su trabajo. Pero algo dentro de él se tensó. Dejó el coche patrulla atrás y se adentró en el bosque. Cuanto más se adentraban, más silencio había. Ni un pájaro, ni un crujido. Solo el suave ruido de las patas sobre la tierra y el crujido de las hojas secas bajo las botas de Ryan. Y entonces, el perro se detuvo. Se quedó completamente quieto al borde de un pequeño claro, con la cola baja y las orejas alerta. Ryan entrecerró los ojos para ver a través de la niebla que tenía delante, y fue entonces cuando lo vio. Una forma, apenas visible al principio, luego más clara. Y lo que vio le hizo tensar la garganta y doblarse las rodillas. El perro no se había limitado a deambular, lo había guiado. Ryan se quedó inmóvil durante unos segundos, con las botas hundiéndose ligeramente en el suelo suave y húmedo del bosque. Ante él, parcialmente velado por la niebla matutina, había una vieja caravana oxidada metida en lo más profundo del bosque, con la pintura blanca descolorida desconchada y una ventana rajada y otra tapiada. La hiedra trepaba por el lateral como si estuviera tratando de reclamarla para el bosque. Este no era un lugar en el que nadie se topara por accidente. El perro se quedó quieto, observando a Ryan, con el cuerpo tenso pero los ojos suplicantes. Ryan dio un paso cauteloso hacia adelante, con una mano apoyada instintivamente cerca del cinturón, no sobre el arma, pero lo suficientemente cerca. Estaba entrenado para esperar lo inesperado, pero esto era diferente. El aire estaba cargado de algo tácito, y el silencio tenía un peso extraño. «¿Hay alguien aquí?», gritó con voz baja pero firme. No hubo respuesta. Miró al perro, que ahora estaba sentado junto a la entrada de la caravana, con la cola perfectamente enrollada alrededor de las patas y la mirada fija en la puerta. No ladraba, no gemía, solo esperaba. Ryan se acercó lentamente a la caravana, examinando los alrededores. No había huellas de neumáticos, ni señales de pisadas recientes, solo hojas caídas y hierba crecida.
Subió los chirriantes escalones de madera y llamó a la puerta. Una vez, 2 veces. Sigue sin haber respuesta. Vuelve a mirar al perro, que no se ha movido ni 1 centímetro. Ahora su corazón late más deprisa y una sensación de pavor se apodera de su pecho. Algo va mal, muy mal. Prueba a abrir la puerta. Está abierta. La puerta rechinó al abrirse, revelando un interior oscuro y desordenado que olía a madera húmeda, polvo y algo más, algo metálico y rancio. Ryan entró lentamente, con la mano ahora firmemente agarrada a la linterna que llevaba en el cinturón. El haz de luz atravesó la oscuridad y se posó sobre un pequeño colchón en la esquina, una mesa improvisada con algo de comida enlatada y estantes llenos de chucherías al azar, juguetes viejos, un marco de fotos puesto boca abajo. Entonces lo vio. En el rincón más alejado de la caravana, escondida bajo un montón de mantas, había una pequeña figura. Ryan se quedó sin aliento. Se acercó y retiró suavemente la manta superior. Un niño de unos 5 o 6 años, pálido e inmóvil, con el pecho subiendo y bajando en respiraciones suaves y superficiales. Tenía la cara manchada de tierra, el pelo enmarañado y enredado, y sus pequeñas manos agarraban un peluche desgastado. Ryan se arrodilló instintivamente. «Oye, amigo», susurró con la voz entrecortada. «¿Puedes oírme?» El niño no se movió, pero respiraba. Gracias a Dios, respiraba. Sacó su radio. «Despacho. Aquí el agente Keller. Necesito una ambulancia en mi ubicación lo antes posible. Tengo un niño, varón, de unos 6 años, inconsciente pero que respira. La ubicación es... Espere». Salió rápidamente para darles las coordenadas GPS, recitándolas con una rapidez y claridad que no sabía que era capaz de tener. El perro seguía allí, mirándolo con ojos que ahora parecían más suaves, incluso aliviados. ¿Cómo lo has sabido?», murmuró Ryan, mirando al animal como si pudiera responder. En cuestión de minutos, el bosque se llenó de sonidos, sirenas en la distancia, voces chisporroteando por las radios. Ryan se quedó con el niño, comprobando suavemente si tenía heridas y ofreciéndole palabras tranquilas de consuelo, aunque el niño seguía sin responder. Los paramédicos llegaron y levantaron con cuidado al niño en una camilla. Ryan dio un paso atrás, con el corazón latiendo con fuerza, y vio cómo la pequeña y frágil figura desaparecía en la parte trasera de la ambulancia. Dio su informe a los médicos y a los agentes que acudieron, pero algo seguía atormentándole la mente, algo que no podía explicar. Era el perro. Mientras los médicos trabajaban, el perro se quedó justo al borde del claro observando. En cuanto el niño fue subido a la ambulancia y la puerta se cerró, el perro dejó escapar un gemido suave, casi lastimero. Luego, en silencio, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Ryan no lo dudó. «¡Espera!», gritó siguiéndolo de nuevo. «Oye, espera, ven aquí». Pero el perro no corrió. Simplemente se detuvo. Le echó una mirada y siguió caminando, esta vez a un ritmo más lento, como si lo invitara a seguirlo una vez más. Ryan no sabía de dónde había salido ese perro, cómo había encontrado esa caravana, ni cuánto tiempo había estado cuidando a ese niño. Pero sabía una cosa con certeza: esto no había terminado. Ryan siguió al perro a través de los árboles, mientras el sol de la mañana comenzaba a abrirse paso entre la espesa niebla. Sus rayos dorados se deslizaban entre las ramas, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque. El perro no volvió a mirar atrás, simplemente siguió avanzando, zigzagueando con confianza entre la maleza, como si supiera exactamente a dónde iba. Después de unos 10 minutos de caminata, la radio de Ryan emitió un crepitar. «Agente Keller, ¿me recibe? La ambulancia ha salido. El niño está estable, de camino al hospital del condado». Ryan apretó el micrófono. «Recibido. Voy a pie, siguiendo una pista». No dio más detalles. ¿Qué se suponía que tenía que decir? ¿Que estoy siguiendo a un misterioso perro callejero que podría ser el único testigo de lo que acaba de pasar aquí? El rastro desembocaba en una pendiente rocosa y el perro se detuvo en la cima, esperando pacientemente. Ryan trepó tras él, quitándose el uniforme.
y se quedó paralizado cuando llegó a la cima. Debajo había una granja abandonada, con el tejado medio derrumbado, las ventanas destrozadas y las enredaderas apoderándose de cada centímetro de madera. Parecía que llevaba años vacía, pero algo en ella parecía reciente, habitada. El perro descendió lentamente, con las orejas alerta. Ryan lo siguió con más cautela, con la mano apoyada de nuevo en su linterna. Ahora podía sentirlo, esa sensación de opresión en el pecho que solía preceder a algo grande. Sus instintos rara vez le habían fallado. Al acercarse a la puerta principal, notó una extraña marca tallada en la madera. Parecían unas iniciales T.M., garabateadas torpemente, como si las hubiera hecho un niño. Debajo, una serie de líneas y números más pequeños. Ryan lo anotó en su cuaderno y abrió la puerta. Lo primero que le golpeó fue el olor. Madera mohosa y húmeda, pero con algo más acre. Mojo, tal vez, o podrido. El interior estaba oscuro. Las tablas crujían bajo su peso. Entró lentamente, barriendo con su linterna de izquierda a derecha. No estaba vacío. Mantas en el suelo, una vieja cuna, envoltorios de comida, latas, una lámpara rota. Alguien había estado aquí recientemente, quizás incluso anoche. Y en la esquina, otra manta, pequeña y arrugada, con lo que parecía un dibujo de un niño tirado a su lado. Ryan lo cogió. Mostraba la figura de un niño, un sol en el cielo y, junto a él, un perro. Pelo negro, orejas puntiagudas, igual que el de fuera. De repente, todo empezó a tener sentido. No era casualidad. Ese niño no había entrado por casualidad en una caravana en el bosque. Lo habían llevado allí, o lo habían escondido. Y ese perro no lo había encontrado por casualidad. Lo conocía. Ryan salió de nuevo, con el dibujo todavía en la mano. El perro estaba sentado junto a los escalones de la entrada, moviendo la cola suavemente, mirándolo con ojos tranquilos e inteligentes. «Lo conocías, ¿verdad?», dijo Ryan en voz baja. «Lo estabas protegiendo». El perro no se movió, no ladró, solo lo miró. Pero de alguna manera eso fue respuesta suficiente. Ryan se agachó sosteniendo el dibujo. «¿Eres tú?». La mirada del perro pasó del papel a Ryan y luego volvió a la casa. Se quedó quieto, caminó unos pasos hacia el lateral de la casa y se volvió a sentar, a la espera. Ryan lo siguió. Alrededor del lateral notó un trozo de tierra recién removida. Era sutil, pero en su línea de trabajo, las cosas pequeñas a menudo gritaban más fuerte. Algo había sido enterrado aquí. Se arrodilló junto al trozo de tierra y comenzó a limpiar suavemente las hojas. Allí, bajo la superficie, había un pequeño montón de objetos. Un zapato de niño roto, una manta de bebé, un collar roto con una etiqueta con el nombre Lucky. A Ryan se le cortó la respiración, se volvió hacia el perro, que ahora estaba solemnemente a su lado. ¿Te llamas Lucky? El perro no respondió, por supuesto, pero Ryan sintió la respuesta en sus entrañas. Volvió a mirar los objetos, con la mente dando vueltas. Lucky había estado viviendo aquí, sobreviviendo. No solo sobreviviendo, sino protegiendo a un niño. Un niño que, por razones desconocidas, había estado escondido en lo profundo del bosque, lejos de cualquier pueblo o carretera. Pero, ¿por qué? Ryan volvió a sacar la radio. «Central, necesito una unidad de pruebas en mi ubicación. Tengo una posible segunda escena. Una estructura abandonada, signos de ocupación y efectos personales enterrados. También solicito control de animales, pero asegúrense de que sean amables. Este perro es más que un simple perro callejero». Mientras esperaba refuerzos, Ryan se sentó en los escalones del porche junto a Lucky. El perro se apoyó suavemente en su pierna y por un momento el bosque volvió a estar en silencio. Un niño encontrado solo en el bosque. Una caravana cuya existencia nadie conocía. Una casa abandonada llena de signos de vida reciente. Y un perro que de alguna manera lo había llevado a todo eso. Era solo el principio. El equipo de pruebas llegó justo después del mediodía, abriéndose camino por el bosque con una silenciosa urgencia. Ryan se reunió con ellos al borde del claro, donde Lucky esperaba en silencio a su lado como un compañero experimentado.
Los técnicos se apresuraron a fotografiar y catalogar los objetos encontrados cerca de la granja, mientras otros documentaban cuidadosamente el interior. Pero la mente de Ryan seguía dando vueltas. Estaba de pie cerca del viejo columpio que colgaba de una rama, con la cuerda deshilachada, pero aún balanceándose suavemente con la brisa, mirando al horizonte. Esa imagen, la del dibujo, estaba grabada en su memoria. El niño, el sol y Lucky. Pero algo más había empezado a picarle en el fondo de su mente. «Agente Keller», llamó uno de los técnicos de pruebas. «¿Querrá ver esto?» Volvió a entrar en la granja, esta vez en la habitación de atrás. Había descubierto un pequeño espacio debajo de una tabla del suelo suelta. Dentro había varios objetos envueltos en plástico. Una mochila de niño, un diario ajado y, lo más inquietante de todo, una pila de fotografías. Ryan se agachó y las hojeó con cuidado. Algunas eran inocentes, un niño jugando en un patio trasero, sonriendo. Otras eran más inquietantes. El mismo niño, claramente el que encontraron esa mañana, parecía asustado, sentado en lo que parecía la cama de la caravana. Y luego había una foto que hizo que a Ryan se le cayera el alma a los pies. Era del niño, con un hombre. 40 y tantos, barba desaliñada, ojos estrechos. De pie detrás del niño con una sonrisa forzada, una mano en su hombro. Ryan apretó la mandíbula. Le entregó la foto a uno de los detectives. «Necesitamos el reconocimiento facial de este tipo. Ahora». Mientras escaneaban la imagen y la subían a la base de datos estatal, Ryan salió. Lucky lo siguió, deteniéndose solo brevemente para echar un vistazo al remolque. Ryan se agachó y le rascó detrás de la oreja. «Estuviste con él todo el tiempo, ¿verdad?» Lucky ladeó ligeramente la cabeza y luego se volvió a sentar a su lado, con la mirada fija en la línea de árboles. Había tensión en el cuerpo del perro, como si supiera que algo más estaba por venir. Minutos después, su radio crepitó. «Keller, tenemos una pista. El hombre de la foto es Thomas Merrow, exconvicto. Cumplió 5 años por secuestro. Fue puesto en libertad condicional el año pasado. Sin domicilio conocido, sin empleador, pero recientemente señalado en relación con un informe de personas desaparecidas. Ese chico, se llama Ely, fue secuestrado hace 3 semanas. Ryan se quedó sin aliento como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 3 semanas, en ese bosque. La voz al otro lado continuó. Ahora le enviamos archivos actualizados a su correo electrónico. Y Keller, Merrow se considera armado y peligroso. Proceda con precaución. Ryan miró a Lucky. Tú me llevaste hasta ese niño, antes de que nadie supiera siquiera dónde buscar. ¿Cómo lo sabías? De repente se dio cuenta. Lucky no solo había encontrado al niño, había escapado con él, o había intentado hacerlo. Ese collar, los objetos enterrados, tal vez habían pertenecido a otros, o tal vez Lucky había pertenecido al propio Merrow, pero algo en él había cambiado. Una lealtad hacia el niño más fuerte que el miedo. Ryan se puso de pie y volvió a mirar el bosque. «Sigue aquí fuera», susurró. Y Lucky lo sabe. La revelación fue como un rayo. Ryan se volvió hacia los demás. «Quiero un barrido del perímetro en un radio de 3 kilómetros. Buscad senderos, huellas, vegetación alterada, cualquier cosa. Merrow podría estar cerca. Y si ve toda esta actividad, podría entrar en pánico». El equipo se movilizó rápidamente. Ryan se quedó cerca de Lucky, que caminaba cerca del borde de los árboles, con el hocico crispado y la cola rígida. Entonces, Lucky gruñó, un sonido grave y constante. Ryan siguió su mirada. En lo profundo del bosque, justo más allá de una cresta, una forma oscura se deslizó entre los árboles. Rápido, demasiado rápido para ser un ciervo. «Mantened las posiciones», gritó Ryan. Corrió hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza y la linterna rebotando contra su costado. Lucky salió disparado, ladrando ahora, cargando a través de la maleza con una precisión aterradora. Llegaron a la cresta y se detuvieron. Delante había un arroyo y al otro lado, huellas recientes, botas, hacia el norte. Lucky ya estaba cruzando,
chapoteando en el agua poco profunda sin dudarlo. Ryan llamó por radio. Veo a un posible sospechoso huyendo al norte de la granja, a pie, persiguiendo con la unidad K9 no oficial, pero confía en mí, él sabe lo que hace. Cogió a Lucky por el otro lado y siguió el rastro. Cada rama parecía arañarlo, cada paso más fuerte de lo que él quería. Pero Lucky se movía como si estuviera hecho para esto, rastrear algo que había estado esperando semanas para encontrar de nuevo. Ryan no lo dijo en voz alta, pero lo sabía en sus huesos. Este perro no era solo un testigo, era un salvador, y ahora estaba llevando a Ryan directamente a la boca del lobo. Los pulmones de Ryan ardían mientras corría, las ramitas crujían bajo sus botas, el bosque se desvanecía a su paso en rayas verdes y marrones. Lucky era una mancha oscura justo delante, sus movimientos rápidos pero cuidadosos, la nariz en el suelo, siguiendo el rastro invisible con una concentración láser. De vez en cuando, el perro se detenía para reevaluar y luego volvía a correr con renovada urgencia. Ryan nunca había visto nada igual. No se trataba de una persecución al azar. Lucky sabía a quién seguían, tenía un pasado con el hombre al que perseguían. De eso Ryan ahora estaba seguro. Y por la forma en que el perro avanzaba, con la cola baja y concentrado, no era el miedo lo que lo guiaba, era determinación. Cuando se acercaron a una arboleda densa, Ryan aminoró la marcha, levantando una mano instintivamente, aunque no había nadie detrás de él. Hizo una pausa para escuchar. Silencio. Entonces, crujido. Ryan se agachó y escudriñó los árboles. Algo o alguien se movía justo más allá del claro. Lucky se puso rígido a su lado, su gruñido apenas audible ahora, pero su cuerpo estaba tenso como un resorte enroscado. Ryan extendió la mano hacia su arma, pero no la desenfundó. Aún no. Se acercó lento y silencioso. Lucky imitaba sus pasos como un compañero entrenado. A través de las ramas, Ryan finalmente vio un movimiento. Un hombre, sucio, sin afeitar, con la ropa rota y mugrienta, estaba sacando algo de detrás de un tronco caído. Una lona. Debajo, lo que parecían bolsas o suministros. Era él, Thomas Merrow. Ryan apretó con más fuerza el agarre de la radio, pero no pulsó el botón. Merrow aún no lo había visto. Podía esperar. Pero Lucky tenía otros planes. Antes de que Ryan pudiera susurrar una orden, el perro se lanzó hacia adelante con un ladrido profundo y resonante. Merrow se dio la vuelta, sobresaltado, con los ojos muy abiertos, y durante una fracción de segundo, Ryan vio miedo. «¿Lucky?» La voz de Merrow se quebró, una mezcla de incredulidad y rabia. «¿Me has seguido?» El perro no cargó. Se detuvo a pocos metros de distancia, ladrando ferozmente, manteniendo al hombre en su sitio. Ryan aprovechó la oportunidad. «Policía de Pine Hollow, las manos donde pueda verlas». Merrow retrocedió tambaleándose, con los ojos lanzando dardos entre el perro y el agente. «Esto no es lo que parece», dijo rápidamente, levantando las manos. «El niño lo estaba protegiendo. Su madre lo abandonó. Lo recogí porque nadie más se preocupaba por él». Ryan no bajó el arma. «Ese niño estaba deshidratado e inconsciente. Lo dejaste solo en una caravana a kilómetros de la civilización». «Estaba a salvo», ladró Merrow. «Me aseguré de ello». «No», interrumpió Ryan con voz dura. «Lucky se aseguró de ello. Tú no». El rostro del hombre se torció, primero en confusión, luego en amargo reconocimiento. «Ese chucho», escupió, «siempre en medio, siempre huyendo». Lucky gruñó en voz baja, acercándose, con la tensión en sus hombros implacable. Merrow dio un paso desesperado hacia atrás y luego salió disparado. Ryan lo persiguió de inmediato. Keller en persecución. Sospechoso huyendo hacia el noreste, desarmado pero peligroso. Merrow no era rápido, pero era salvaje. Se abría paso a través de la maleza, dando giros impredecibles. Lucky se lanzó hacia adelante, flanqueándolo, cortándole el camino como si conociera el bosque mejor de lo que Merrow podría hacerlo. Finalmente, al borde de un barranco escarpado, Merrow tropezó. Su pie se enganchó en una raíz y se derrumbó con fuerza,
deslizándose por el suelo. Ryan estaba sobre él en segundos, con las esposas apretadas alrededor de sus muñecas. Merrow gritó y se revolvió, pero la voz de Ryan se abrió paso como el acero. «Basta, se acabó». Lucky estaba a poca distancia, con el pecho agitado y la cola quieta como una piedra. Cuando llegaron los agentes para detener a Merrow, Ryan se arrodilló junto a Lucky. «Lo hiciste bien», le dijo en voz baja, quitándole la suciedad del pelaje. «Lo salvaste». Lucky no movió la cola. Se quedó sentado, con la mirada fija en el barranco, como si siguiera vigilando, como si siguiera protegiendo. De vuelta en la comisaría, las piezas empezaron a encajar. Thomas Merrow había secuestrado a Ellie de un pueblo vecino semanas antes. Nadie sabía exactamente por qué. Su historia era incoherente. A veces afirmaba que el niño era su hijo, a veces decía que lo estaba rescatando de un hogar abusivo. Pero una cosa estaba clara. Lucky había estado allí todo el tiempo. En algún momento, ya fuera por instinto, lealtad o algo más profundo, el perro se había liberado, guiando al oficial Ryan hasta el niño y luego hasta el hombre que se lo había llevado. Y cuando los detectives analizaron el microchip de Lucky, sí, tenía uno. Este contaba otra historia. Lucky había pertenecido a la familia de Eli. Había sido su propio perro. Y cuando Eli desapareció, Lucky también. El descubrimiento de que Lucky era, de hecho, el perro de la familia de Eli lo cambió todo. Lo que parecía un encuentro casual entre un policía y un perro callejero se transformó en algo mucho más profundo, algo arraigado en la lealtad, la pérdida y tal vez el destino. Para el oficial Ryan Keller, despertó un dolor que no había sentido en años, un recordatorio del tipo de vínculo que desafía la lógica. Pero la sensación de resolución no duró mucho. Esa noche, de vuelta en la comisaría, Ryan estaba sentado solo en la sala de pruebas, revisando los expedientes que habían llegado desde el arresto de Merrow. Tenía abierta ante él una copia de la denuncia de desaparición de Ellie, con la foto del colegio del niño, sujeta con un clip en la parte superior. Sus ojos, llenos de inocencia y curiosidad, ahora tenían un peso completamente nuevo. Según la cronología inicial, Ellie había desaparecido de su patio trasero durante una tarde de sábado sin nada especial. Su madre había entrado un momento, lo suficiente para que la puerta se abriera. Las cámaras de seguridad de la manzana cercana habían captado la camioneta de Merrow parada a 2 calles de distancia. En 20 minutos, tanto Eli como Lucky habían desaparecido. Pero lo que preocupaba a Ryan no era solo lo que había sucedido, sino cómo nadie los había encontrado antes. El remolque, la granja, el camino por el que Lucky le había guiado, nada de eso aparecía en las imágenes de satélite. Los edificios eran viejos, posiblemente anteriores a la digitalización de los registros de propiedad locales. Se encontraban en una especie de limbo legal, desapercibidos, sin reclamar. Pero, ¿y si no hubieran sido tan aleatorios después de todo? Ryan cogió un segundo archivo, uno que acababan de entregarle desde los archivos del condado. En su interior había varios informes de niños desaparecidos que se remontaban a 15 años atrás. Algunos de ellos compartían inquietantes similitudes. Niños secuestrados en barrios tranquilos, sin demandas de rescate, sin detenciones. Y en cada caso no se encontró ningún rastro del niño. Sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral mientras colocaba los informes uno al lado del otro. Los lugares, el método, el silencio posterior. Era un patrón enterrado en el tiempo. ¿Podría haber estado Merrow relacionado con algo más que con Eli? Ryan se reclinó con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Había conocido la oscuridad en su carrera, pero esto parecía personal. La intervención de Lucky había salvado a un niño, pero ¿cuántos no habían tenido tanta suerte? El pensamiento le hizo apretar la mandíbula. A la mañana siguiente, Ryan volvió al hospital para ver cómo estaba Ellie. El niño estaba despierto, apenas hablaba, pero estaba alerta. Su madre estaba sentada junto a su cama, acariciándole suavemente el pelo. Levantó la vista cuando Ryan entró y le dedicó una sonrisa tranquila y llorosa. «Gracias», susurró con voz ronca.
Tú me lo has devuelto. Ryan negó con la cabeza lentamente. Yo no lo hice. Él lo hizo. Señaló la puerta donde Lucky ahora estaba sentado pacientemente, golpeando el suelo con la cola. El rostro del niño se iluminó tenuemente, pero de verdad, al ver al perro. Con esfuerzo, Eli se incorporó y extendió la mano hacia él. Lucky se acercó suavemente y apoyó la cabeza en el borde de la cama. Eli hundió los dedos en el pelaje del perro, aferrándose a él como si temiera que volviera a desaparecer. Fue un momento tranquilo y poderoso, uno que Ryan llevaría consigo por el resto de su vida. Pero incluso mientras observaba el reencuentro, su mente seguía ocupada. Merrow estaba detenido, pero no hablaba. Y algo le decía a Ryan que no lo haría, no fácilmente. De vuelta en la comisaría, los detectives ya estaban tratando de vincularlo con otras desapariciones, pero la falta de pruebas era frustrante. Sin huellas dactilares, sin ADN, sin testigos. Era como si Merrow se hubiera movido por el bosque como un fantasma, cuidadoso, metódico. Y lo peor de todo, había elegido lugares en los que a nadie se le ocurriría buscar. Ryan regresó a la granja con un equipo más tarde esa tarde, con la esperanza de encontrar algo que se les hubiera pasado por alto. El espacio de arrastre había sido despejado y el bosque circundante barrido, pero algo le molestaba. Pidió al equipo que trajera un radar de penetración en el suelo, normalmente reservado para escenas de homicidios o restos enterrados. Pasaron horas sin resultados. Entonces, justo antes del anochecer, el escáner hizo ping. A 2 metros del viejo columpio, bajo el musgo y las agujas de pino, había una serie de alteraciones superficiales. El radar mostraba contornos pequeños, irregulares, de tamaño humano. Cavaron con cuidado, en silencio. El aire se movía a su alrededor como si el propio bosque contuviera la respiración. Cuando terminaron, habían descubierto los restos de 3 niños pequeños, cada uno cuidadosamente envuelto y enterrado. Ryan se quedó de pie sobre la escena, con la mirada fija en la tierra removida, el horror desplegándose pieza a pieza. Se le hizo un nudo en la garganta. Lucky estaba unos pasos detrás, callado, inmóvil. Sus ojos no se apartaban del lugar. Merrow no se había limitado a llevarse a Eli. Lo había hecho antes. Y ahora Ryan lo sabía. Eli y Lucky habían sobrevivido a lo que otros no habían hecho. Habían escapado de las manos de un hombre que pensaba que nadie los encontraría jamás. Eran las únicas voces que quedaban para contar la historia. El silencio en el bosque después de que se descubriera el último cuerpo era insoportable. Incluso los pájaros parecían haberse desvanecido, como si el propio bosque estuviera de luto. El agente Ryan permanecía inmóvil junto a la excavación reciente, con el olor a tierra húmeda y madera en descomposición impregnando el aire. El equipo forense trabajaba en silenciosa coordinación, levantando con cuidado del suelo los diminutos restos envueltos en tela mientras los fotógrafos forenses documentaban todo. Era metódico, clínico, necesario. Pero para Ryan parecía una profanación. No porque el trabajo estuviera mal, sino porque nunca debería haber sido necesario en primer lugar. Se le oprimió el pecho. ¿Cuántas veces había recorrido este perímetro en el último año? ¿Cuántas patrullas por este mismo bosque? Había pasado a pocos kilómetros de este lugar, sin sospechar ni una sola vez que había niños enterrados bajo sus pies. Lucky se sentó a su lado una vez más, inmóvil, como si él también sintiera el peso de cada vida perdida. Solo movió levemente las orejas ante el zumbido del equipo y los murmullos de los investigadores. De vez en cuando miraba a Ryan, no para que le diera instrucciones, sino para que le tranquilizara, o tal vez para tranquilizarle. Y por primera vez, Ryan se preguntó si merecía siquiera esa lealtad. Más tarde esa noche, después de que despejaran la escena y acordonaran la zona, Ryan condujo de vuelta en silencio, con Lucky acurrucado en el asiento del pasajero como si siempre hubiera pertenecido allí. El viaje fue largo, lento y pesado. Sus pensamientos se agolpaban. No podía quitarse de la cabeza la imagen de aquellas tumbas poco profundas. Tampoco podía dejar de pensar en Eli, en lo cerca que había estado de unirse a ellos.
Si Lucky no se hubiera escapado, si no hubiera guiado a Ryan a través de aquellos bosques, apretó más el volante. Lo que más le atormentaba no era solo el horror de los crímenes, sino el sistema que había fallado. Los puntos ciegos, las propiedades olvidadas, los informes sin respuesta, y el saber que Merrow había vivido ante sus narices durante quién sabe cuánto tiempo. En la comisaría, presentó su informe final del día y regresó al coche. Lucky lo esperaba, moviendo la cola suavemente. El gesto fue pequeño, pero rompió algo en Ryan. Se agachó junto al perro, enterrando los dedos en su pelaje, apoyando la frente contra el hombro de Lucky. «Debería haberlo visto venir», murmuró. «Debería haberlos encontrado a todos». Lucky no se movió. Se quedó ahí, sólido, cálido, vivo. En ese momento, Ryan no era un policía. Solo era un hombre. Uno que había sido testigo de algo demasiado grande como para llevarlo solo. Y Lucky no era solo un perro. Era el único que entendía la profundidad de lo que se había perdido. Al día siguiente, Ryan volvió a visitar a Ellie en el hospital. El niño estaba sentado, débil pero alerta, con una bandeja de comida intacta a su lado. Su madre salió para darles un momento a solas y Ryan se sentó junto a la cama. Ellie lo observó en silencio, sosteniendo el collar de Lucky en una mano. El perro no podía entrar, pero el personal del hospital había hecho una excepción para dejarlo entrar brevemente. Se había convertido en parte de la terapia de Ellie, una de las pocas cosas que lo calmaban. Ryan carraspeó. «Hola, campeón». Ellie no respondió, pero parpadeó lentamente, reconociéndolo. «Quería preguntarte algo», dijo Ryan en voz baja. «¿Recuerdas algo sobre el lugar al que te llevó?» Los ojos de Ellie se desviaron hacia la ventana. Luego, lentamente, asintió. «Estaba oscuro», susurró el niño. «Hacía frío. Me dijo que mi madre ya no me quería, que tenía que quedarme callado, o ella me olvidaría más rápido». A Ryan se le hizo un nudo en el estómago. «¿Y Lucky?», preguntó. Los ojos de Ellie se entibiaban ligeramente. «Se quedaba conmigo. Todas las noches. Dormía a mi lado y cuando me asustaba me lamía la cara». Ryan tragó el nudo que se le había formado en la garganta. «¿Alguna vez se fue?». Ellie negó con la cabeza. «Solo una vez. Creo que fue a buscar a alguien». Ryan asintió lentamente. Así que Lucky había escapado. Había decidido irse. No por miedo, sino por esperanza, por amor. Ellie extendió la mano y tocó la manga de Ryan. «¿Hay más niños?», preguntó con la voz apenas audible. Ryan dudó. Quería mentir. Quería proteger al niño de la verdad. Pero no pudo. «Sí», dijo con suavidad, «pero los encontramos. Y ahora, ningún otro niño saldrá herido. Gracias a ti. Y gracias a Lucky». Ellie no lloró. Solo asintió, lentamente. «Se ha producido un error de red. Comprueba tu conexión e inténtalo de nuevo. Si el problema persiste, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro centro de ayuda en help.openai.com». Los días siguientes se sucedieron como olas, al principio lentas, luego rompiendo con la fuerza de años de advertencias desatendidas, patrones pasados por alto y preguntas que nadie quería hacer en voz alta. El descubrimiento de las tumbas en el bosque había conmocionado a todo el condado y, de repente, el tranquilo bosque a las afueras de Pine Hollow se había convertido en el centro de una extensa investigación que iba mucho más allá de las fronteras de la ciudad. Ryan esperaba que se fijaran en él, pero no la presión asfixiante que conllevaba. Reporteros rodeando la comisaría como buitres, agentes federales escudriñando cada parte de la historia de Merrow y familias afligidas exigiendo respuestas por niños que habían desaparecido sin dejar rastro. Su teléfono sonaba constantemente. Cada llamada era otra pista, otra demanda u otra carga imposible sobre sus hombros. Pero a pesar de todo, una cosa permanecía constante. Lucky, el perro, siempre tranquilo, siempre vigilante, se había convertido en una especie de leyenda dentro del departamento en cuestión de días. Los agentes lo saludaban con asentimientos solemnes, e incluso los detectives más curtidos se ablandaban cuando pasaba.
Ryan lo había traído como compañero, testigo, salvador, pero ahora también era algo más, un símbolo. Una tarde, cuando el sol se hundía bajo el horizonte y proyectaba largas sombras ámbar sobre el aparcamiento de la comisaría, Ryan estaba fuera junto a Lucky, con un archivo bajo el brazo. Sus ojos escudriñaban la línea de árboles en la distancia, el mismo bosque que se había tragado tantas vidas y que casi se había llevado una más. El viento fresco traía el aroma del pino y de los recuerdos. Se arrodilló junto a Lucky y suspiró. «Sabes que aún no hemos terminado, ¿verdad?» El perro simplemente lo miró, con esos ojos profundos e inquebrantables, llenos de un conocimiento silencioso. Ryan sonrió levemente, luego se levantó y regresó al interior. Acababa de recibir algo que lo cambiaba todo. Era una carta. Una mañana había llegado un sobre anónimo, dirigido al oficial Keller, confidencial. Dentro había una sola hoja de papel, sin huellas dactilares, sin nombre. Solo un mensaje mecanografiado que puso la piel de Ryan de gallina. La cabaña era solo uno de los lugares que utilizaba. Si estás leyendo esto, solo has visto parte de la verdad. Hay más. Sigue el símbolo. Adjunto a la carta había un boceto, tosco, pero inconfundible. Era el mismo símbolo tallado que había visto en la puerta de la granja. Diemens Horny debajo, un conjunto de números. Pero ahora el boceto incluía algo más, un pequeño triángulo dentro de un círculo, un símbolo que Ryan no había notado antes. Extendió los mapas sobre su escritorio, marcando las coordenadas de la cabaña y comparándolas con las de la carta. Poco a poco comenzó a formarse un patrón, no solo un grupo, sino un camino. La granja, la caravana y ahora 2 lugares más que coincidían con las coordenadas. La posibilidad le golpeó como un trueno. Esto no era aleatorio. Merrow no se había escondido en propiedades olvidadas, las había elegido a propósito, las había organizado. Era un sistema, un patrón, quizá incluso una red, y el símbolo del triángulo dentro de un círculo le resultaba familiar. Ryan lo había visto antes, en lo más profundo de un viejo informe de hacía años. Un caso cerrado que involucraba a una presunta secta en el norte del estado de Nueva York. Secuestros, símbolos extraños, una red de casas rurales seguras. En aquel momento se había descartado como paranoia. Nada se mantuvo, no hubo arrestos. Pero ahora parecía un hilo que pedía ser tirado. Inmediatamente llamó a uno de los analistas del departamento y solicitó acceso a todos los informes de personas desaparecidas vinculados a estructuras conocidas en zonas silvestres, cabañas abandonadas, remolques, recintos aislados, en los condados circundantes. Luego, sacó el viejo archivo de la secta de los archivos y extendió los documentos sobre la mesa como piezas de un rompecabezas. Fue Lucky quien lo sacó de su concentración. El perro se había levantado de su lugar de descanso en la esquina y ahora estaba junto a la ventana, con las orejas erguidas y la cola quieta. Ryan siguió su mirada. Un coche oscuro cruzaba la calle, ventanas tintadas, motor en marcha. Demasiado lejos para ver las matrículas, pero lo suficientemente cerca como para estar observando. Cuando Ryan se acercó a la ventana, el coche se alejó. ¿Coincidencia o advertencia? Cogió el teléfono y ordenó vigilancia adicional alrededor de la comisaría y de su propia casa. Ryan empezaba a sospechar que Merrow no había trabajado solo en lo que fuera que había estado involucrado. Y a alguien no le gustaba que la investigación siguiera en marcha. Cuando cayó la noche, Ryan se sentó con Lucky a su lado, con mapas y archivos esparcidos a su alrededor. Ahora podía sentirlo, en sus huesos, que esto no había terminado, que el niño que había salvado era solo una rama de un árbol mucho más oscuro, y que Lucky, de alguna manera, había sido la clave no solo para desvelar un misterio, sino para arrojar luz sobre algo mucho más peligroso. Había más niños ahí fuera, y se estaba acabando el tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de movimientos, sospechas y teorías susurradas, de verdades a medias que se retorcían en torno a informes antiguos, archivos y recuerdos demasiado dolorosos como para revivirlos. Ryan apenas dormía. Su escritorio,
antes limpio y ordenado, se había convertido en un campo de batalla de carpetas abiertas, mapas superpuestos, impresiones de imágenes de satélite y fotografías granuladas de propiedades que a nadie le habían importado hasta ahora. Lo que más le perturbaba no era la oscuridad de lo que estaban descubriendo, sino lo silenciosa que había sido esa oscuridad. No se trataba de crímenes pasionales o de desesperación, eran metódicos, ensayados, practicados. Ryan le había pedido a una de las oficiales más jóvenes, una brillante analista llamada Marisa, que le ayudara a rastrear las coordenadas de la misteriosa carta. Era inteligente, precisa y tenía un interés personal en los casos sin resolver, especialmente aquellos relacionados con niños desaparecidos. Su hermana menor había desaparecido 10 años antes durante un viaje de campamento de verano, y aunque su caso había sido declarado cerrado hacía mucho tiempo, Marisa nunca lo había aceptado. Ryan no conocía esa parte de su historia hasta ahora, y cuando él le mostró el tosco símbolo del triángulo dentro de un círculo, ella se quedó paralizada. «Ya lo he visto antes», susurró, revisando sus notas. No solo en ese archivo de la secta, estaba tallado en el árbol cerca del último lugar donde se vio a mi hermana. Nadie pensó que importara. Dijeron que solo era un grafiti. Su voz se quebró ligeramente, pero se contuvo. Ryan la miró con atención. «Lo siento, no lo sabía». Ella negó con la cabeza, con los ojos ahora concentrados. «No lo sientas, solo ayúdame a acabar con esto». Juntos, trazaron los símbolos en un mapa regional más grande. Lo que surgió fue un arco irregular, que se extendía por 3 condados. Cada punto se alineaba inquietantemente con lugares vinculados a desapariciones pasadas. Algunas se habían atribuido a fugitivos, otras a causas desconocidas, y muchas simplemente se habían olvidado en silencio. Pero ahora, viéndolas de esta manera, las conexiones eran innegables. En el centro del arco había una zona de bosque sin marcar, tierra propiedad del gobierno sin desarrollo actual y sin senderos formales. Era tierra que la mayoría de la gente evitaba, no porque fuera peligrosa, sino porque daba la sensación de estar mal. Los lugareños la llamaban el hueco. Ryan detestó el nombre al instante. Miró el mapa durante mucho tiempo. Las líneas formaban una cruda constelación de sufrimiento y no podía quitarse la sensación de que algo terrible se había estado escondiendo a plena vista durante décadas. Mientras tanto, el comportamiento de Lucky había cambiado. Seguía a Ryan a todas partes, seguía tumbado cerca de sus pies mientras trabajaba, pero ahora estaba más alerta, más inquieto. De noche, caminaba de un lado a otro, con las orejas temblando, la nariz pegada a puertas y ventanas. En 2 ocasiones, gruñó sin motivo, despertando a Ryan de un sueño breve e inquieto. Era como si notara que la tensión aumentaba. O peor aún, percibía que algo se movía. Ryan empezó a revisar de nuevo los interrogatorios de Merrow. El hombre había dicho muy poco desde su arresto, pero una frase destacó, pronunciada en voz baja durante una sesión nocturna, cuando Ryan había presionado un poco demasiado. «Yo no era el único», había murmurado Merrow, con los ojos hundidos. «Había otros, yo solo. Mantuve el mío a salvo». Ryan no había sabido qué pensar entonces. Ahora le daba escalofríos. Le pidió a Marisa que volviera a entrevistar a Merrow, creyendo que ella podría llegar más lejos que los detectives. Era perspicaz, serena pero no endurecida, y a veces esa humanidad podía derribar muros. Para sorpresa de todos, funcionó. Merrow se abrió, pero solo un poco. No dio nombres, no dio números, pero confirmó lo que temían. No había estado actuando solo. «Hay un lugar», dijo en voz baja, mirando fijamente la mesa. «En lo profundo del hueco, no lo encontrarás a menos que quiera ser encontrado. Ahí es donde van los que no pertenecen». Marisa frunció el ceño. «¿Quién no pertenece?» Merrow solo sonrió y por un momento, Ryan juró ver orgullo detrás de esa mirada rota. «Los olvidados», susurró, «los que nadie echa de menos». Después de la entrevista, Marisa volvió con Ryan, con el rostro pálido pero firme. No mintió, al menos no todo. Ryan asintió lentamente.
Entonces vamos al hueco. Ella dudó. ¿Crees que sigue activo? Creo que nunca se detuvo, respondió Ryan. Y creo que Lucky nos ha traído hasta aquí por una razón. Esa noche, Ryan condujo hasta el borde del bosque y aparcó cerca del antiguo comienzo del sendero, que hacía tiempo que estaba cubierto de maleza. Abrió la puerta del pasajero y Lucky saltó sin necesidad de que se lo ordenara. El perro olfateó el aire y luego miró a Ryan con algo parecido a la certeza. No habían terminado. El pasado no estaba enterrado, y alguien o algo les esperaba en lo profundo de los árboles. La entrada al hueco no estaba marcada por ningún letrero o estructura. No había senderos, ni postes de advertencia, ni límites. Era simplemente donde los árboles crecían más espesos, más oscuros, donde el viento parecía callarse e incluso el canto de los pájaros se apagaba por completo. Los lugareños lo llamaban Maldito, un lugar donde las brújulas giraban y las voces no hacían eco. Ryan siempre había atribuido eso a la superstición, hasta ahora. Pasó el último borde visible del sendero conocido, con las botas crujiendo suavemente sobre un lecho de hojas que no habían tocado ni los excursionistas ni los guardabosques. Lucky se mantuvo cerca, con las orejas alerta y el cuerpo bajo. Cada pocos metros, el perro se detenía, olfateaba y luego elegía una dirección, siempre seguro, siempre hacia adelante. Detrás de ellos, 2 oficiales de búsqueda y rescate los seguían a distancia, uno con un escáner térmico y el otro con una baliza satelital. Ryan había insistido en llevarlos, no solo como refuerzo, sino porque si lo que había dicho Merrow era cierto, no podían permitirse perder el rumbo. El bosque era denso, desorientador, y ya había casos documentados de personas que habían entrado y nunca habían regresado. Cuanto más se adentraban, más cosas extrañas sentían. La luz se atenuaba, aunque el cielo estaba despejado. Un escalofrío se deslizó bajo el cuello de Ryan, aunque el aire no estaba frío. No había vida silvestre, ni un pájaro, ni una ardilla, ni siquiera el zumbido de un insecto. Era como si el bosque hubiera olvidado cómo respirar. «Oficial Keller», susurró uno de los miembros del equipo de búsqueda, «estamos perdiendo la señal. El satélite se está cayendo. Marca tu última ubicación y sigue moviéndote», respondió Ryan con voz firme pero tensa. «No vamos a parar ahora». Caminaron durante casi 1 hora, serpenteando entre árboles que parecían todos iguales, hasta que Lucky se detuvo de repente ante un cedro nudoso que destacaba entre los pinos. El perro olfateó la base y luego empezó a dar vueltas con el rabo tieso. Ryan se arrodilló y examinó la corteza. Tallado en el tronco, tenue, casi descolorido, estaba el mismo símbolo de triángulo en círculo de la carta. Debajo, unas iniciales. Esta vez no eran T, M, sino G, R, otro nombre, otra pieza de la red. Lucky ladró una vez, agudo y deliberado. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar de nuevo, esta vez cuesta arriba. Llegaron a una cresta justo cuando empezaba a caer el atardecer, y fue entonces cuando lo vieron. Debajo, parcialmente oculto por la niebla que se levantaba, había un pequeño recinto. No era una cabaña, no era una caravana, era un recinto cerrado. 3 estructuras, construidas con madera vieja y metal corrugado. Se encontraban en un claro rodeado de una tosca valla hecha con piezas de desecho. No había luces ni señales de vida, pero el lugar no estaba abandonado. Desde su posición ventajosa, Ryan pudo ver signos de uso reciente: leña apilada, un tendedero con tela fresca y, lo más revelador de todo, una tenue voluta de humo que se elevaba desde el edificio más grande. Se agachó e hizo un gesto a los demás para que permanecieran agachados. Lucky se acuclilló a su lado, con los ojos fijos en la cabaña central. «El termógrafo ha detectado algo», susurró uno de los oficiales. 2, no, 3 señales, dentro de la estructura principal. A Ryan se le aceleró el pulso. Si aún quedaba gente allí, tenían que actuar con rapidez. No se sabía qué estaban haciendo, ni si alguien estaba en peligro inminente. Pero entonces lo vio. Movimiento. Una pequeña figura emergió de uno de los edificios, diminuta, inestable. Un niño.
Entró en el claro con algo en las manos, descalzo y delgado. No tendría más de 7 años. Su ropa estaba hecha jirones. Se dio la vuelta y miró directamente hacia la cresta, justo hacia ellos. A Ryan se le cortó la respiración. «Nos ha visto», susurró un agente. «No», dijo Ryan, entrecerrando los ojos. «Sabe que estamos aquí». Antes de que pudieran actuar, un fuerte estallido rompió el silencio. Una puerta se abrió de golpe. Un hombre irrumpió en el claro, agarró al niño por el brazo y gritó algo ininteligible. El niño no se resistió. Simplemente dejó caer al suelo el objeto que tenía en la mano mientras lo arrastraban de vuelta al interior. Era un peluche. Ryan apretó la mandíbula. «Nos movemos», dijo, deslizándose ya por la loma. «Ahora...» Lucky corrió hacia adelante. Sus ladridos resonaban como tambores de guerra a través del bosque. Ryan lo siguió, con el arma desenfundada, el corazón palpitante, cada paso más fuerte que el anterior. No sabía a qué tipo de personas se iban a enfrentar. No le importaba. Lo que importaba era que otro niño estaba en peligro, y esta vez no habría más esperas. El descenso desde la cresta era empinado, traicionero y estaba plagado de raíces que amenazaban con retorcerse bajo los pies, pero Ryan no aminoró el paso ni un segundo. En el momento en que vio al niño en el claro, delgado, asustado y arrastrado como un trozo de tela desechada, algo dentro de él cambió, una determinación que se endureció en algo mucho más feroz que el deber. Esto ya no era solo una misión de rescate, esto era justicia. Esto era ajuste de cuentas. Lucky ya iba por delante. Su cuerpo era una mancha de pelaje negro que se movía entre los árboles y las ramas caídas. Sus ladridos eran agudos y rítmicos como una llamada a las armas. Detrás de ellos, los dos agentes hacían todo lo posible por mantener el ritmo. Su respiración se aceleraba bajo el efecto de la adrenalina y el terreno. Pero Ryan apenas se dio cuenta. Cada paso lo sacudía el mismo pensamiento: no más niños, ni uno más. Cuando se acercaron al recinto, Ryan levantó el puño, indicando al equipo que se detuviera. Se agachó detrás de un árbol, respirando con dificultad, y examinó el perímetro. Desde allí, ahora podía oír voces, apagadas pero acaloradas. Había más de un hombre dentro, posiblemente 3, y el niño, aún vivo. Eso tenía que ser suficiente. Se volvió hacia los demás, con voz baja pero firme. Sus palabras llegaban en oleadas deliberadas y constantes. Primero abriremos una brecha en la estructura principal. Permaneceremos en silencio hasta que alcancemos el umbral. Si el niño está dentro, la prioridad es extraerlo, sin disparos de advertencia, sin vacilaciones. Ya han cruzado todos los límites. El oficial más joven asintió con la mandíbula apretada. El segundo ajustó su agarre del rifle, con los labios apretados en una línea sombría. Lucky estaba ahora de pie en el borde de la cabaña, con el cuerpo bajo, una pata levantada y la cola rígida. Sus músculos se tensaron como la cuerda de un arco. Ryan lo observó un instante. Luego se levantó y avanzó. El cercado exterior del recinto ofrecía poca resistencia, solo alambre oxidado y madera rota. Se deslizaron a través de él y se dirigieron al edificio principal. El aire estaba cargado de humo y algo metálico, tal vez carne quemada, tal vez aceite. Ryan no quería saberlo. Llegó al costado del edificio, hizo una señal a los demás para que flanquearan a izquierda y derecha, y levantó la mano. 3, 2, 1. Pateó la puerta con un único y brutal golpe. Dentro estalló el caos. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por una vieja lámpara de aceite que se balanceaba violentamente de un gancho del techo. 2 hombres se pusieron de pie a toda prisa. Uno buscaba algo debajo de la mesa y el otro se abalanzaba hacia una puerta lateral. Ryan gritó: «¡Policía! ¡No se muevan!», mientras recorría la habitación y veía al niño acurrucado en el rincón más alejado, con las rodillas pegadas al pecho y los ojos muy abiertos y sin parpadear. Pero antes de que pudiera actuar, se oyó un disparo. Uno de los sospechosos había disparado a ciegas con la mano temblorosa mientras se agachaba detrás de una silla volcada. Ryan se agachó para cubrirse, devolviendo el fuego lo justo para inmovilizar al hombre.
El otro agente en el flanco izquierdo irrumpió por el costado, gritando órdenes mientras aseguraba al segundo sospechoso que había dejado caer su arma y caído al suelo. El tiroteo duró menos de 20 segundos, pero pareció una eternidad. Cuando el ruido finalmente cesó, la cabaña estaba llena de humo, astillas de madera y olor a pólvora. Un hombre estaba en el suelo, herido pero respirando. El otro estaba esposado. Ryan se movió rápidamente hacia la esquina, arrodillándose frente al niño y bajando la voz hasta casi susurrar. «Está bien. Ahora estás a salvo. Te tenemos». El niño no habló, pero sus manos temblorosas se aferraron al chaleco de Ryan con una fuerza desesperada. Ryan lo levantó con la manta y todo, y lo apretó contra su pecho mientras se ponía de pie y se giraba hacia la puerta. Fue entonces cuando vio a Lucky, todavía de pie justo afuera, con las orejas hacia atrás y el cuerpo congelado. Ryan dio un paso adelante lentamente, siguiendo la mirada del perro con los ojos, y entonces la vio. Otra niña, apenas mayor que Ellie, que salía de detrás de la segunda estructura. Delgada, descalza, silenciosa como un fantasma. No lloraba, no corría, solo miraba fijamente. Detrás de ella, movimiento, otra silueta, luego otra. 3 niñas, todas caminaban lentamente hacia el sonido de los disparos, atraídas por la conmoción, la luz, la esperanza de que algo finalmente se abriera paso. A Ryan se le cortó la respiración. No acababan de encontrar otro escondite. Habían encontrado una prisión. Se volvió hacia los agentes que tenía detrás. «Comunícate por radio. Tenemos varios niños rescatados. Repito, varios. Necesitamos médicos, apoyo para traumas, equipos de bienestar infantil. Todo el mundo». Mientras los agentes se movían para asegurar el perímetro, Ryan se arrodilló de nuevo junto a Lucky, con los ojos llenos de incredulidad y asombro. «Tú nos has traído aquí», dijo en voz baja. «Tú nos has traído a todos ellos». Lucky se inclinó, apoyando suavemente la cabeza en el hombro de Ryan. Y por primera vez, desde que había comenzado esta pesadilla, Ryan se permitió creer que tal vez, solo tal vez, este era el principio del fin. La operación de rescate se desarrolló en una confusión de luces intermitentes, voces urgentes y el zumbido de las palas de los rotores cortando el aire cuando un helicóptero de evacuación médica descendió justo más allá de la línea de árboles. El bosque, antes silencioso y que había ocultado tantos secretos indescriptibles, ahora rugía de vida y movimiento. Docenas de oficiales moviéndose con precisión coordinada, equipos de trauma instalando unidades de triaje de campo y trabajadores sociales acunando suavemente a niños asustados en mantas y brazos seguros. Ryan se quedó en medio de todo, inmóvil por un momento, con la mirada escudriñando el claro con una extraña sensación de distanciamiento. A su alrededor, los niños, ahora 5 en total, estaban siendo atendidos y contabilizados, cada uno emergiendo como un fantasma de las sombras del cautiverio a un mundo que casi los había olvidado. Y hasta sin embargo, a pesar del alivio, a pesar del éxito de la redada, no podía deshacerse de la pesadez en su pecho, esa sensación de que todavía estaban al borde de algo más profundo. Observó cómo Lucky se movía entre los niños, sin ladrar ni menearse, pero presente en silencio. Sus pasos eran lentos, deliberados, su mirada se detenía en cada carita como si contara, asegurándose de que no faltara ninguno. Una niña extendió la mano con los dedos temblorosos y le puso una mano en la espalda. Lucky no se inmutó, se inclinó hacia ella como si supiera el peso del silencio que llevaba. Y fue en ese momento, al ver a los heridos, a los encontrados, a los que apenas se curaban, cuando Ryan se dio cuenta de algo completamente distinto. Esto no era el final. Esto era la superficie. Después de asegurarse de que los niños estaban a salvo, alimentados y envueltos en mantas térmicas de emergencia, Ryan llevó a un lado a Marisa, que había llegado minutos antes en una segunda oleada de personal. Su rostro, pálido y tenso por la tensión, se suavizó brevemente cuando vio a los niños, pero sus ojos se endurecieron de nuevo cuando Ryan le entregó el último archivo que habían descubierto dentro de una de las chozas.
un cuaderno delgado, encuadernado en cuero, lleno de nombres, fechas y símbolos. Algunos nombres estaban tachados, otros no. «Esto es un libro de contabilidad», dijo Ryan en voz baja, con voz baja y controlada a pesar de la tormenta que había debajo. «No es solo un registro de quién estuvo aquí, es un manifiesto de pasajeros». Marisa hojeó las páginas, con las manos ligeramente temblorosas mientras leía. La letra era tosca, pero meticulosa. Algunos nombres tenían iniciales, otros solo tenían edades. Algunos estaban etiquetados con símbolos extraños, formas geométricas, runas, números entre paréntesis. Ella lo miró, con el rostro pálido. «¿Cuántos?» Ryan respiró hondo. 27, que podemos leer. «¿Y los otros?», preguntó ella, con la voz apenas un susurro. «No lo sabemos. Algunas páginas están dañadas, tal vez intencionadamente. Hay códigos que no entendemos, pero basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, es posible que estos fueran puntos de entrega, centros de tránsito. Como si este lugar no fuera solo donde guardaban a los niños, es donde los trasladaban». La idea cayó como un mazazo. Si eso era cierto, entonces el horror no terminaba aquí. Este lugar, este recinto, era solo un engranaje de una rueda que podría haber estado girando durante años, tal vez décadas, sin que nadie se diera cuenta. Loki dejó escapar un único y bajo ladrido, rompiendo el silencio. Ryan se dio la vuelta y lo vio de pie al borde de la línea de árboles, de nuevo con la nariz al viento y la cola quieta. Era la misma postura que había adoptado frente a la granja, la misma alerta silenciosa. Ryan lo siguió, empujando entre matorrales y ramas hasta llegar al lugar donde Lucky se había detenido. El perro tenía la nariz hundida en la tierra, olfateando un rastro que se alejaba del recinto, adentrándose en el hueco, en un territorio al que ni siquiera habían llegado los equipos de rescate. Ryan se arrodilló a su lado, pasando los dedos por la tierra removida. Eran tenues pero inconfundibles, huellas de neumáticos, recientes, grandes. Se puso de pie y llamó a Marisa señalando. «Alguien se fue, no hace mucho». Ella frunció el ceño. «¿Supervivientes o cuidadores?», murmuró Ryan. «En cualquier caso, no los hemos atrapado a todos». Se volvió hacia uno de los líderes del equipo táctico que estaba cerca. «Quiero drones de vigilancia en el aire en menos de 1 hora y una unidad canina rastreando ese camino. Sé que estamos hasta arriba de trabajo, pero no podemos dejar que este rastro se enfríe». El hombre asintió y se puso rápidamente a coordinar. Cuando Ryan se volvió hacia el recinto, el peso final de lo que habían descubierto comenzó a asentarse en sus huesos. No solo los niños que habían salvado, sino los niños que no estaban allí. Los que no tenían nombre en el libro mayor, los que no estaban tachados, los que todavía estaban ahí fuera. Lucky volvió a su lado, rozando su hombro contra la pierna de Ryan como un ancla. Un recordatorio de que no habían fracasado, pero también de que aún no habían terminado. Y mientras el sol se hundía bajo los árboles, proyectando largas sombras sobre el claro, Ryan se hizo una promesa silenciosa y solemne. No importa lo lejos que tengan que llegar, no importa lo que les espere en los rincones más oscuros del hueco, no se detendrán, no hasta que todos los niños hayan sido devueltos a casa. El bosque estaba completamente en silencio. No era el tipo de silencio apacible que uno podría asociar con la calma de la naturaleza, sino el tipo que presiona los tímpanos, que zumba con una tensión espantosa justo debajo de la superficie, como una respiración contenida que se extiende más allá de su límite. Un silencio no de serenidad, sino de anticipación. Ryan se situó al borde de ese silencio, contemplando la oscuridad que tenía delante, donde la nariz de Lucky había trazado la última dirección conocida de esas huellas de neumáticos, unas huellas que, a diferencia del caos que habían descubierto en el recinto, sugerían huida, premeditación y continuidad. Detrás de él, el claro ahora asegurado bullía de reflectores y voces controladas, un puesto de mando improvisado que orquestaba la extracción de niños y sospechosos, pero delante, más allá del alcance de la luz artificial y los protocolos de seguridad,
había algo mucho menos definido, algo que Ryan solo podía describir como un asunto pendiente. Ahora podía sentirlo, no solo la presión de las preguntas sin resolver, sino el peso inconfundible de la implicación, que lo que habían descubierto no era un destino final, no el desenlace de un crimen retorcido, sino más bien el desdoblamiento de un telón, el capítulo inicial de una verdad enterrada durante mucho tiempo bajo el silencio, la burocracia y la ceguera intencionada. Se volvió hacia Marisa, que estaba a su lado revisando las imágenes de los drones transmitidas en directo desde arriba. Imágenes borrosas por la niebla y las interferencias, pero lo suficientemente. Una antigua vía de tren cubierta de hiedra y, lo más inquietante, el tenue contorno de otra estructura, una forma rectangular escondida bajo el dosel como un depredador oculto entre la hierba alta. «Tenemos que irnos ahora», dijo Ryan, con voz baja pero férrea de determinación, el tipo de tono que no invitaba al debate, pero que no nacía de la arrogancia, sino de la claridad, el tipo de claridad que solo se encuentra cuando no queda nada que temer y nada más que perder. Marisa no discutió, simplemente asintió, sacó una pistola de su funda y comprobó el seguro, con los ojos más duros de lo que habían estado antes ese día, más concentrados, más resignados a lo que pudieran encontrar. Lucky, como si sintiera el cambio de ambiente, trotó hacia adelante de nuevo, sin tirar nunca de la correa que Ryan ahora se negaba a enganchar, manteniéndola siempre al alcance, como un hilo que los guiaba hacia el corazón de lo desconocido. Siguieron el camino en silencio, acompañados únicamente por dos oficiales tácticos y el zumbido estático de un enlace de comunicación que se hizo más débil cuanto más se adentraban en el hueco. Los árboles se alzaban como antiguos guardianes. Sus ramas formaban un túnel de oscuridad que parecía tragar el sonido, la luz e incluso el tiempo mismo. En un momento dado, Marisa susurró algo. Ryan no lo captó y ella no lo repitió, pero vio cómo sus ojos se dirigían a un símbolo tallado en un árbol, el mismo triángulo dentro de un círculo que ya habían visto demasiadas veces, y supo que lo que había dicho tenía algo que ver con su hermana. Llegaron al edificio justo después de medianoche. No se parecía a los demás. Era más grande. No estaba hecho de chatarra o madera, sino de madera pesada y hormigón, como si alguna vez hubiera sido una estructura legítima, quizás una antigua estación de tren o un almacén para trabajadores forestales, antes de ser abandonada, olvidada y reutilizada por las manos equivocadas. No había luces, ni sonido, solo una puerta de acero cerrada con llave y pintada toscamente en rojo descolorido en toda su superficie, una serie de números que Ryan reconoció al instante. Fechas de nacimiento, fechas de nacimiento de niños. Ahora no había tiempo para precauciones. Los agentes forzaron la puerta rápidamente, sus movimientos fluidos, ensayados, pero en el interior no hubo resistencia, ni emboscada, solo oscuridad y el olor opresivo a moho, gasolina y algo mucho menos identificable. Ryan se movió primero. El haz de la linterna atravesó el polvo y las sombras, revelando un pasillo que conducía a una serie de habitaciones, cada una de ellas desnuda, salvo por los pernos en el S. Los grilletes en las paredes y algunas pertenencias dispersas, un zapato de niño, un cepillo de pelo, un dibujo grabado en el hormigón con tiza, el color desvanecido pero aún visible, un sol, un árbol y un perro. Lucky se quedó completamente quieto en el borde de esa habitación, como si se hubiera quedado paralizado por el reconocimiento, y luego entró lentamente, rozando el dibujo con la nariz mientras emitía un único y bajo gemido que resonó en las paredes como una oración demasiado larga sin pronunciar. Era el mismo dibujo que Ryan había visto en el tráiler semanas atrás. Esto no era solo una continuación, era el origen, el lugar donde todo comenzó. Y en ese momento, rodeado de sombras de sufrimiento, susurros de inocencia perdida y la presencia inquebrantable de un perro que lo había guiado a través de cada giro imposible de esta pesadilla, que Merrow no era el arquitecto, sino solo uno de los muchos inquilinos de una estructura construida por negligencia, sostenida por apatía
y expuesta solo a través de la lealtad de una criatura a la que nadie había pensado seguir. No se habían topado con una red criminal, habían descubierto un sistema, y ahora, de pie en el silencio de su santuario, sabían que acabar con él llevaría más de una noche, más de una redada, incluso más que el heroísmo de un perro que se niega a rendirse. Pero había comenzado, y eso era suficiente. En las semanas que siguieron a la redada en el complejo en lo más profundo del hueco, mientras los investigadores se extendían por 3 condados rastreando nombres del cuaderno y persiguiendo débiles, Ryan se encontró a la deriva entre 2 realidades, una moldeada por las obligaciones diarias del trabajo policial, entrevistas, informes y declaraciones a la prensa, la otra, más tranquila e inte. Una pesadez nacida del conocimiento de que el mal que habían descubierto no había existido en ciudades lejanas o paisajes extranjeros, sino allí mismo, justo más allá del límite de su propia ruta de patrulla, bajo el tranquilo dosel de árboles que siempre había creído conocer. Aunque le ofrecieron elogios, aunque los periodistas lo tildaron de héroe, y los grupos de defensa de los niños le enviaron docenas de cartas de agradecimiento, Ryan aceptó cada palabra con un asentí. Todo ello mientras sabía en su interior que el verdadero mérito, si es que se le podía llamar así, pertenecía al perro que ahora dormía acurrucado a los pies de su cama cada noche, el que una vez había sido descartado como un perro callejero, un vagabundo, una ocurrencia tardía, y que en cambio había demostrado ser la brújula que todos habían ignorado durante demasiado tiempo. Lucky había cambiado, aunque no de una manera que cualquiera pudiera ver en la superficie. Todavía se movía con tranquila confianza, todavía vigilaba la puerta cada noche con los oídos ligeramente, pero ahora había una calma en él, una suavidad en la forma en que se acomodaba cerca de la chimenea o apoyaba la cabeza en el regazo de Ellie durante las sesiones semanales de terapia del niño, como si algún nudo invisible dentro de él finalmente se hubiera aflojado, algún deber sagrado cumplido. Y Ellie, aunque marcado de maneras que llevarían años comprender por completo, si es que alguna vez se llegaba a comprender, estaba empezando, lentamente, a volver a ser él mismo. Al principio solo había fragmentos. La forma en que instintivamente buscaba el collar de Lucky cuando estaba asustado, la forma en que sus ojos se iluminaban al ver la luz del sol filtrándose por una ventana, el suave zumbido que hacía cuando dibujaba siempre la misma imagen, una casa, un árbol y un perro. Pero con el tiempo, esos fragmentos se hicieron más consistentes, más coherentes, y finalmente dieron paso a las palabras, cautelosas al principio, luego más fluidas, y finalmente a la risa, estallidos agudos y repentinos que hacían llorar a su madre en silencio, con las manos sobre la boca, no porque estuviera triste, sino porque temía no volver a oír ese sonido nunca más. Ryan visitaba a menudo, aunque ya no como agente. El caso, ahora en manos federales, había crecido más allá de los límites de Pine Hollow, con nombres vinculados a niños desaparecidos a través de las fronteras estatales, redadas coordinadas que descubrían casas de seguridad y centros de tránsito que antes se descartaban como ruinas abandonadas, y acusaciones que se preparaban y se extendían a círculos de poder mucho más allá de lo que nadie había imaginado inicialmente. Pero Ryan, por elección propia, se había alejado del centro de todo, no por derrota ni por distanciamiento, sino porque ya había caminado a través del fuego, ya había mirado fijamente en la boca hueca de la oscuridad, y ahora sabía que su lugar no estaba en la sala de guerra, sino en las tranquilas secuelas, ayudando a reconstruir lo que se había roto, un pequeño momento a la vez. En una tarde de primavera especialmente clara, se encontraba en una colina a las afueras de la ciudad, con vistas a un campo donde los equipos de construcción habían comenzado a sentar las bases de un nuevo centro de recuperación de traumas para niños, financiado en parte por donaciones, que habían llegado en masa después de que la historia se hiciera nacional, y nombrado en honor a los niños encontrados en el hueco. A su lado, Lucky estaba sentado tranquilamente, con la cola moviéndose por la hierba,
y sus ojos seguían a un grupo de voluntarios que plantaban un pequeño jardín justo al lado del lugar. Eli también estaba allí, cavando en la tierra con una pala de madera, con el ceño fruncido y decidido, mientras metía semillas en la tierra con mucho más cuidado del que alguien de su edad debería haber aprendido a llevar, pero tal vez eso también era curativo. Ryan respiró lentamente. Pensó en los demás, no solo en los 5 que habían rescatado, no solo en los 27 nombres del libro de contabilidad, sino en aquellos cuyo destino aún se desconocía, en aquellos a los que tal vez nunca encontrarían, en aquellos que vivirían solo a través de los símbolos grabados en la madera, a través de las historias contadas por aquellos que finalmente rompieron el silencio. Y pensó en Lucky, en lo fácil que podría haber sido que el mundo lo pasara por alto, en lo cerca que habían estado de no seguir su rastro, en cuántos momentos no habían dependido de grandes gestos o esfuerzos institucionales, sino de la tranquila negativa de un perro a alejarse de un niño en la oscuridad. No había medallas para ese tipo de valentía, no había titulares lo suficientemente grandes, pero había paz. Y al final, Ryan se dio cuenta de que la paz no siempre viene con el cierre, o la claridad, o incluso la justicia. A veces viene en forma de la mano de un niño descansando sobre el lomo de un perro. A veces viene en forma de risas donde antes solo había silencio. Y a veces viene cuando te das cuenta de que nunca fuiste tú quien lideró, que el camino siempre había estado ahí, esperando en silencio, si tan solo hubieras tenido el corazón para seguirlo.